Buenos días, jóvenes. Les dejo su clase del día de hoy grabada y vamos a hablar ahora de la fisiología del aparato respiratorio, es decir, cómo funciona. Ya hablamos sobre las estructuras, es decir, de lo que está compuesto, como lo es la cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe, la laringe, todo lo que es la parte de la vía aérea, las estructuras de ese tubo por el cual entra el aire, ¿okay? Es la vía aérea, la cual si recuerdas está dividida en la vía aérea superior y vía aérea inferior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo es que funciona, cómo es que entra el aire a nuestro cuerpo, cómo es que logramos meter el oxígeno en nuestro cuerpo. Si te acuerdas, en los alvéolos se había establecido que son la unidad funcional del aparato respiratorio. Es decir, ahí es en donde se lleva a cabo un proceso que se llama hematosis, es decir, cuando el oxígeno entra a nuestro cuerpo y se intercambia por el dióxido de carbono como un producto de desecho del metabolismo de las células. Bueno, normalmente conoces como respiración a el acto de meter y sacar aire. Eso en medicina tiene un nombre específico y se llama ventilación. La ventilación es el proceso mecánico que permite el ingreso del aire desde el exterior hasta el interior del organismo. Por otro lado, la respiración es un proceso que se da a nivel celular. ¿Okay? Esto es el aprovechamiento del oxígeno para la obtención de energía. Esto es el ciclo de Krebs, la oxidación de la glucosa para la obtención de ATP, con 32 a 36 moléculas de ATP gracias al ciclo de Krebs de manera aeróbica, es decir, con oxígeno. Muy bien, entonces primero hay que entender cómo es que entra y sale el aire de nuestro cuerpo. Y esto es meramente un proceso mecánico, física pura, que tiene que ver con presión. ¿Ok? Y esta parte de la ventilación se compone de dos movimientos, dos momentos. Un movimiento activo que requiere gasto de energía y un movimiento pasivo que no requiere el gasto de energía. Se requiere el gasto de energía en el momento activo porque tus músculos de la respiración necesitan contraerse y se necesitan contraer para incrementar la presión que existe en tu cavidad torácica. Por el contrario, cuando exhalas, no necesitas gastar energía porque lo que tienes que hacer es relajar los músculos para que el aire se salga. ¿Ok? El movimiento activo de inspiración, dura un segundo. Un segundo a diferencia del movimiento activo, el cual tiene una duración de 2 segundos. Es decir, tú inhalas una vez y tú exhalas 2 segundos. Inhalas un segundo, exhalas 2 segundos. Eso te puede recordar a lo que te recomiendan, por ejemplo, en la respiración que inventaron los monjes del Tíbet para la concentración. Pues no es otra cosa más que la forma natural en respirar. Inspiras un segundo y expiras 2. Ellos te dicen, inspira 4 segundos, expiras 4 y aguanta la respiración 4. Y vuelves a inspirar 4. Y si te das cuenta, es una relación 2-1, es decir, inhalas 1, exhalas el doble de tiempo. Y eso te tranquiliza porque esa es la forma normal en la que respiras. ¿Ok? Muy bien. Para que esto suceda, dijimos que son los músculos los cuales se encargan de hacer este proceso. El diafragma es el principal músculo encargado de este proceso de ventilación. ¿Okay? Este proceso de ventilación es el principal músculo, ventilación.
¿Ok? Vale. Fíjate, normalmente en el exterior la presión atmosférica es de una atmósfera, ¿no? Arriba de ti hay una atmósfera de aire. Esa es la presión normal, que aproximadamente, dependiendo de la altitud en la que te encuentres, ya sea a nivel del mar o en la punta del Everest, depende de esa altitud, es la presión en milímetros de mercurio. Normalmente serían 760, ¿ok? A nivel del mar. Y lo que tiene que hacer tu diafragma, tus músculos, es generar una presión negativa, es decir, generar menos presión para que entre el aire. Como cuando jalas una jeringa. Tú jalas del émbolo de una jeringa, aumenta la capacidad del volumen. Si ves aquí en esta fórmula, aumenta el volumen, disminuye la presión y al disminuir la presión, jala aire, como si fuera una aspiradora. ¿Okay? Ese es el proceso de inhalación, un proceso activo. El proceso de exhalación es un proceso pasivo. Y si ves la fórmula, ¿sí? Aumenta la presión porque disminuye el espacio, disminuye el volumen. Cuando tú presionas el émbolo, disminuye el espacio, aumenta la presión y eso genera que el aire salga o lo que sea que esté dentro de la jeringa salga. Funciona lo mismo con tus pulmones. Imagínate que el diafragma actúa como el émbolo y si lo jalas, aumenta el espacio, disminuye la presión, entre el aire. Si tú lo empujas, disminuye el espacio, aumenta la presión y el aire sale. Eso es básicamente el proceso de ventilación, así de sencillo. Una diferencia, tu cuerpo puede hacer una diferencia de 3 milímetros de mercurio para que esto suceda. Es un proceso meramente físico. Pero el diafragma no hace toda esta chamba solo. Tiene otros músculos que le ayudan. Estos son los músculos accesorios de la respiración. Y estos son los músculos que están implicados en la expansión y contracción de los pulmones. El diafragma, habíamos dicho que es el músculo principal y este tiene una forma de domo, el cual separa el tórax del abdomen. Recuerda, la división entre el abdomen, la cavidad abdominal y la cavidad torácica no son las costillas, sino el diafragma. El diafragma está inserto aproximadamente en la séptima vértebra y hace un domo que llega a subir hasta la quinta costilla. Si tú lo ves aquí en este dibujo, fíjate, tienes costilla 1, costilla 2, costilla 3, costilla 4, costilla 5. ¿Ok? Aproximadamente hasta la costilla 5 llega el diafragma. Al ser un domo, en la parte posterior está inserta hasta, aquí termina la línea, mira, hasta la vértebra número 7. ¿Okay? Ese es el domo. Y en medio del domo, pues hay un hoyo, tiene un hoyo el diafragma por el que pasan los grandes vasos, el esófago, ¿okay? Que van hacia el abdomen. Bien, pues entonces el aire fluye gracias a las diferencias de presión, creadas por la contracción y la relajación de los músculos. Estos músculos que tienes aquí en esta imagen son los músculos accesorios. Es decir, no son los músculos principales, pero sí le ayudan al diafragma a hacer su chamba más fácil. Cuando tú estás haciendo ejercicio, puedes notar cómo se tensan más los músculos de tu tórax y de tu cuello cuando quieres respirar. Cuando estás en una posición de descanso, en un adulto sano, todo el trabajo lo hace casi el diafragma. ¿Okay? Entonces, algunos de los músculos que son accesorios en la respiración, que son los que tienes aquí, es el esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales internos y externos, los oblicuos internos y externos, los abdominales transversos y los abdominales rectos. Todos estos son
músculos accesorios de la respiración, es decir, que le ayudan a tu diafragma a poder aumentar o disminuir esta presión dentro de tu cavidad torácica para que sea posible que entre y salga el aire. Muy bien, en los alvéolos, ¿sí? Si te acuerdas, en los alvéolos, que son las estructuras terminales de cada bronquiolo y las unidades funcionales del aparato respiratorio, para que puedan mantenerse así redonditos como unas burbujitas, echan mano de otro fenómeno físico que es la tensión superficial. Si tú recuerdas esa broma que le has hecho a alguien en la que le llenas todo el vaso antes de que se derrame y se le hace como un techito antes de que se caiga todo y tiene que chuparle antes de cargarlo porque si no se le cae, eso es la tensión superficial, es la atmósfera que está presionando sobre el líquido. ¿Okay? Bueno, dentro de tus alvéolos existe un líquido que se llama líquido surfactante. Lo voy a apuntar aquí para que lo veas. Líquido surfactante. ¿Okay? El líquido surfactante es el que rodea esta esfera llamada alvéolo. ¿Okay? Y este líquido genera una tensión superficial, creando una fuerza que se dirige hacia adentro del alvéolo, lo que provoca su distensión, es decir, que se infle. Si el alvéolo está inflado, por así decirlo, ¿okay? Puede transportar el oxígeno hacia tu sangre. Si tú no tuvieras este líquido surfactante, no podrías respirar. ¿Y cómo es que puedes perder este líquido surfactante? Pues abusando de tus pulmones, como fumando, cocinando continuamente con leña o carbón. Digo, no tu parrillada una vez al mes, sino recuerda antes las abuelitas o la gente todavía en el campo que todos los días tiene que cocinar con leña o carbón los residuos en el humo que tienen que estar respirando porque están cocinando. Eso entra a tu vía aérea, se deposita en los alvéolos y eso seca los alvéolos. La falta de líquido surfactante dentro de los alvéolos seca o endurece los alvéolos. Si tus alvéolos están secos o endurecidos, por así decirlo, se fibrosan, es decir, se endurecen. A eso se le llama atelectasia. Si tus alvéolos están secos, no les es posible hacer este proceso de difusión de oxígeno hacia tu sangre. ¿Okay? Este líquido surfactante es una mezcla de fosfolípidos y lipoproteínas que disminuyen la tensión superficial para que pueda cruzar estos dos elementos. Tus pulmones, si te acuerdas, que están rellenos de parénquima pulmonar, que es el conjunto de todos esos alvéolos, venas, arterias, el líquido conectivo, etc., tienen un esfuerzo para distenderse, es decir, para abrirse, para inflarse. ¿Okay? Y esto es gracias a esta tensión superficial. Sin este líquido surfactante no sería posible la distensabilidad, es decir, no sería posible que inflemos nuestro tórax. ¿Okay? Muy bien. Cada inspiración que tú necesitas hacer necesita romper esta tensión superficial para que pueda cruzar el oxígeno hacia la sangre. A este proceso de intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono se llama hematosis, entre el aire alveolar y la sangre pulmonar. ¿Por qué pulmonar? Porque es la que viene de los pulmones, ¿okay? La sangre que está dentro de los pulmones, es decir, de las arterias pulmonares. ¿Okay? Recuerda que del corazón sale la sangre
por una arteria. Las arterias son las que salen del corazón y la que va hacia los pulmones pues se llama arteria pulmonar. Entonces la sangre que entra en los alvéolos es sangre pulmonar. ¿De dónde? De las arterias pulmonares, que son las que reciben la sangre del corazón. La llevan adentro de los pulmones, terminando en los alvéolos, en la membrana alveolo-capilar. ¿Okay? Esta membrana alveolo-capilar, si recuerdas, una arteria se va haciendo más pequeña, se convierte en arteriola y esta se va haciendo cada vez más pequeña conforme se va metiendo en los tejidos hasta que llega a su mínima expresión, que es un capilar. Entrega su oxígeno, sus nutrientes y recoge producto de desecho en estos capilares. Y estos capilares cada vez, como tienen que regresar al corazón, se empiezan a hacer más grandes y ahora se llaman vénulas. Y después las vénulas se empiezan a juntar con otras vénulas, se empiezan a ser más grandes y se llaman venas. Y estas, a fin de cuentas, van a terminar en el corazón, recibiendo nuevamente la sangre. El corazón la manda nuevamente a los pulmones y exhala, ¿sí?, el dióxido de carbono. Esa es la hematosis, el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Bueno, aquí es en donde hay otro proceso. En este caso es un proceso físico y químico, que es un proceso de difusión. Para esto necesitamos entender primero cuál es la composición del aire. Pregunta de examen. El aire atmosférico es una mezcla de gases que contienen en su 78.6%, es decir, en la gran mayoría es nitrógeno. El segundo gas con mayor concentración en el aire es el oxígeno, con 20.9%. Vamos a redondearlo, vamos a cerrarlo en 21%. ¿Okay? Si tú me pones en el examen 21% es correcto. Si me pones 20.9 es correcto. ¿Muy bien? Bien, otros gases, el resto, ¿okay?, que sería casi el 1%. Casi el 1% de otros gases, agua, dióxido de carbono, etc. ¿Okay? Bueno, recuerda que la suma de las presiones individuales de cada gas es igual a la presión total de la mezcla de estos. ¿Okay? Entonces, esto te da el 100%. La presión atmosférica es 760 mililitros de mercurio. Bien. Una vez que está el aire dentro de los alvéolos, están llenos de los gases que acabamos de hablar, de nitrógeno y de oxígeno. El nitrógeno no tiene tanta afinidad con la hemoglobina como lo es el oxígeno, por eso no nos quedamos con el nitrógeno, sino con el oxígeno, ¿vale? Y al momento de exhalar, exhalamos dióxido de carbono. Muy bien. Este intercambio que se da entre los alvéolos y la membrana alveolocapilar, ¿sí?, membrana alveolocapilar, este proceso es de difusión. Es un proceso en el que, por una diferencia de presión, unos gradientes de concentración, todo en esta naturaleza busca un equilibrio. Es decir, afuera, en el aire, hay más oxígeno que adentro, en la sangre. Y lo que busca es igualarlo. Mientras el aire está en los pulmones. Una vez que sale de los pulmones, pues se vacía el contenedor y regresamos al inicio. Se vuelve a inflar, se hace el intercambio de gas, ¿okay? Como hay más oxígeno fuera, ahora este pasa hacia adentro, y como hay más dióxido de carbono adentro, pues este pasa afuera. ¿Okay? Ese es el proceso de la ventilación, que termina en la hematosis, es decir, el paso del oxígeno a la sangre. ¿Ok? Muy bien. Esto nos lleva a recordar lo que es la circulación menor, es decir, del corazón a los pulmones y de los pulmones de regreso al corazón.
Las células corporales en reposo consumen aproximadamente 200 mililitros de oxígeno por minuto. Es decir, tenemos que estar continuamente respirando. Si no respiras, te mueres, se mueren tus células de hambre, ¿ok? E inevitablemente te llevan a la muerte. Muy bien, a la falta de oxígeno en los tejidos se le llama hipoxia, el cual es un trastorno muy severo que puede poner en riesgo la vida de quien lo padece. Si vas a dedicarte a la salud, nunca niegues el oxígeno que pueda beneficiar a un paciente. Pero no siempre más es mejor. También el exceso puede generar problemas. ¿Okay? Entonces, si tú otorgas más oxígeno a una persona de la que él necesita, tienes un problema de una alcalosis respiratoria. ¿Okay? Afectas el funcionamiento normal del cuerpo, lo que pues te va a llevar a enfermarte o la muerte. Tanto la alcalosis respiratoria, es decir, oxígeno de más, como la falta de este, pueden ser mortales. Y eso aplica casi en cualquiera de los elementos que contiene nuestro cuerpo. ¿Okay? Agua en exceso también es un problema. Comer en exceso es un problema. ¿Okay? Muy bien, eso es básicamente la fisiología de la ventilación, lo que es el proceso mecánico de meter y sacar aire y el proceso celular de la obtención de la energía. Eso ya lo viste en otra materia, no tiene caso que lo repasemos ahorita. ¿Okay? Una vez dentro el oxígeno de la circulación, se entrega a todas las células de tu cuerpo, las cuales obtendrán energía gracias al oxígeno que está entregando el sistema respiratorio en conjunto con el aparato cardiovascular o el sistema cardiovascular. ¿Okay? Bien, en tu Netter lo que tienes que hacer es completar las láminas que vimos desde la 7.1 a la 7.5. Son poquitas realmente. Necesitas verificar que esté coloreado las estructuras que fuimos conociendo del aparato respiratorio. ¿Okay? Muy bien. El examen entonces será programado para el día miércoles 24 del presente mes, es decir, de abril. ¿Okay? El miércoles 24 va a ser el examen. Sin más por el momento, no te olvides de completar tu Netter, tus láminas, ¿ok? Entonces, en el resto, en el resto de la clase, lo que vas a hacer es tu resumen, porque lo vamos a revisar al momento que revisemos las cosas, vas a hacer tu resumen y vas a verificar que tengas de las 7.1 a las 7.5 resueltas con las estructuras, ¿ok? Muy bien. Y pues, sin más por el momento, nos vemos el viernes.